Y bueno, ya ha sido mucha la polémica. Obviamente las autoridades dicen, no, es que sí les funciona, sí les va a beneficiar, bueno, es más, agradecidos deben de estar. Los aplicadores, ya lo escuchó usted. Para tener un poquito más el esquema, agradezco mucho que esté aquí con nosotros Jesús Hernández, editor de Milenio Negocios. Jesús, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer pues, estar contigo, con la audiencia. Oye, quisiera empezar con algo que también él dijo. Nos hemos enfocado a repartidores y choferes, pero esta reforma pues no solo aplica a ellos, es quienes ofrecen un servicio a través de una aplicación. Así es. La reforma va para todos los trabajadores de apps y eso incluye quienes venden a través de apps, quienes prestan algún servicio a través de apps, incluso hacen redes sociales, digamos, terciarizadas para algunas compañías. En fin, hoy hay una multitud de trabajos que se hacen vía remota a través de apps en todo el mundo. En México, como lo mencionaba en el entrevistado, en efecto se calcula que hay arriba de 2.5 millones de trabajadores de apps. De esos, estamos hablando que entre 1.1, 1.2 millones son los que están en las apps de movilidad. Hablemos ya sea reparto de comida, medicinas, etcétera, o como choferes para las diferentes plataformas que hay en el mercado. Que también ellos dicen, a ver, somos cosas diferentes, repartidores y choferes, no porque uno se sienta más que el otro, simplemente son funciones diferentes. De hecho, la pregunta inicial, ¿beneficia o no beneficia? Creo que hay una gran cantidad de población que sí quiere tener estos beneficios, pero de ley, ¿no? Estar inscrito al Seguro Social, tener derecho a cotizar en el Infonavit, poder tener protección en caso de algún accidente, que es muy importante, y sobre todo hablando de que son trabajos de riesgo. Sin embargo, hay otros que también lo están viendo o han tomado estas aplicaciones como un ingreso extra, como algo para hacer de forma paralela a otros trabajos. Y bueno, aquí entramos en el detalle de la ley de varias cosas. Una, ¿cómo se fija cuándo es un empleado y cuándo no? Y ahí lo que está marcando hasta donde se puede ver hasta ahora este decreto de ley es cuando sumen al mes una cantidad de un salario mínimo diario de la Ciudad de México, es decir, los 278.80 centavos, ¿no? Pesos con 80 centavos diarios, que es el salario mínimo para 2025 en la Ciudad de México, eso durante todo un mes. Okay. ¿Cuáles son las lagunas? ¿Cómo se va a medir eso? Hay una noción que están introduciendo la Alianza IN, que son los representantes de las apps de movilidad, que dicen, es lo, digamos, efectivamente trabajado y ganado. Eso incluye que no es lo que se les paga por cada viaje, sino de ahí se descuenta lo que recibe la aplicación, lo que gastan en gasolina, lo que gastan en el mantenimiento del auto y tal, y lo que les queda, ¿no? Okay. Y sin contar propinas. Ajá. Entonces, digamos que del ingreso neto estaríamos hablando que tienen que juntar 278.80 cada día durante todo un mes. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los que cotizaron un mes, pero al siguiente mes ya no... Ya les fue mal. Exacto, ya no llegaron a la cuota? ¿Qué sucede al mes siguiente? La ley normalmente prohíbe a las empresas que, pues ahora sí que se deshagan de un trabajador y lo vuelvan a contratar de inmediato. Habría que clarificar todavía algunas de esas cosas. Pero además es que hay choferes y repartidores que no solo están en una aplicación, son más. Así es, y eso es todavía un punto fino que hay que aclarar. La ley menciona que se tiene que, primero, que tiene que haber una relación contractual y que se puede firmar digitalmente, pero también habla de un registro minucioso de el tiempo y las horas efectivamente trabajadas, que suponemos que va a ser de forma digital y que la propia app tendrá que enterar, y que ahí cada una de las marcas de aplicación tendrá que entregar su parte por cada uno de los trabajadores. ¿Cómo se va a hacer esto? Todavía no lo sabemos, ¿no? Por otro lado, está también la inquietud de qué pasa, no es que todos los choferes sean dueños de sus autos ¿también? Y que por lo tanto puedan seguir esta mecánica de el ingreso neto. Estamos hablando de que hay personas que tienen flotillas de autos y dan a trabajar a trabajadores, a choferes o a repartidores para que pues tengan para que ejerzan esta labor. En ese caso también está un poco la duda de, y entonces ahí ¿quién es el responsable? ¿El dueño de la flotilla?
la app. Sí. Creo que hay estos sanos 180 días que se dio la ley para no hacerlo efectivo como suele hacerse al día siguiente de la publicación, lo cual pues, hubiera sido un poco catastrófico por la incertidumbre de qué pasa con todas estas cosas. Y sí, estos 180 días, que como dice la propia Alianza IN, y como lo van a poder ver en la página web de Milenio, que ya está ahí una entrevista que tenemos publicada, pues se va a utilizar para seguir dialogando o tratar de seguir dialogando con pues las autoridades del IMSS, con la Secretaría del Trabajo y demás, para llegar a estos conceptos comunes y que tenga una ley pues perfectamente establecida y con seguridad jurídica para las empresas, para sus inversiones, para los trabajadores y para la propia autoridad. Sí, claro. Creo que aquí lo que más conviene es que haya una claridad y transparencia para todos y que, pues, en general se pueda salir ganando cada parte, ¿no? Todavía queda mucho por discutir ahí. No, y además, si ahora sí le sumas otro grupo, más grupos que se están viéndose afectados o que ya descubrieron que se verían también afectados, la cosa se complica. Pero en estos días solo se estarían poniendo de acuerdo en los conceptos, porque ya no, o sea, no se pueden hacer modificaciones. Bueno, o sea, no se puede haber, esta plática que tú dices tú, no se pudo haber hecho mientras se preparaba la ley. O sea, el proceso está siendo un poco desasiado. Las pláticas empezaron a dar, bueno, la idea de regular está desde hace años. Ajá, había ya una pláticas, propuesta entiendo, que se dieron en era agosto, similar a esta. octubre y a la fecha. Por lo que entiendo, incluso en estas últimas horas de diciembre todavía hubo algunas pláticas. Si hablamos del proceso de entrada en vigor de la ley, está desde luego ya promulgado, ¿no? Sí. Salió 24 de diciembre, 9 de la noche o por la tarde, ¿no? En el diario oficial, en la edición vespertina, de acuerdo. Pero esto todavía tiene que pasar por un proceso de reglamentación. Las famosas leyes secundarias. Así es. Y ahí ¿no? siempre es como lo Y clave ahí- de todas las leyes. Ahí está la letra chiquita, ahí es donde va a estar el punto fino de cómo se va a poder desmenuzar todas estas dudas, dar solución o salida a cómo se van a fijar si efectivamente cumples o no con el salario mínimo, cuándo es un accidente, porque también hay una parte de responsabilidad de hacer bien tu trabajo, Sí. ¿no? Para el trabajador, de no ponerte en riesgo, no conducir a exceso de Sí, velocidad, claro. probar, digamos, tener un trabajo correcto, y ahí la ley dice, bueno, si sufres un accidente, ¿no? Te tienen que registrar en el IMSS y te tienen que atender. Pero también depende de que haya buenas prácticas de los trabajadores. En fin, hay una serie de sutilezas que todavía tendrían que pasar por esta reglamentación y que ahí en la granulación de la ley, Sí. de los pormenores de la reglamentación, es donde vamos a ver qué sí pasa y qué no pasa. Normalmente sí, las leyes secundarias son donde se hace el punto fino, como bien lo mencionas. Es un tema que va a dar mucho de qué hablar todavía este 2025, porque tiene que ver con un negocio que sin duda alguna se incrementó, un sector, como decíamos, no solo es eso, pero es un gran sector a partir de la pandemia con el tema de los repartidores y choferes. Pero, mi querido Jesús, gracias por estar con nosotros, por clarificarnos un poco más el tema en cuanto a tiempos y detalles. Pues un placer siempre estar aquí con tu auditorio. Al contrario, vamos a estar pendientes. Insisto, tema todavía para el próximo.